¿Por qué existimos? 6 números cósmicos, increíblemente precisos, determinan nuestra realidad. ¿Casualidad, necesidad o diseño inteligente? Descubre el enigma del ajuste fino del universo y prepárate para cuestionarlo todo. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en esto, tú existes. Pero, ¿por qué? No es una pregunta trivial. El universo, en su inmensidad y complejidad, podría haber sido completamente diferente. Podría haber sido un lugar donde la vida, tal como la conocemos, fuera simplemente imposible. De hecho, la ciencia nos muestra que las condiciones que permiten nuestra existencia son increíblemente precisas. Un delicado equilibrio entre fuerzas y constantes que, de ser ligeramente distintas, nos hubieran borrado de la ecuación cósmica. Imagina un universo donde la fuerza de gravedad fuera un poco más intensa. Las estrellas se colapsarían mucho más rápido, sin tiempo para formar sistemas planetarios estables. O, al contrario, si fuera más débil, las galaxias no se habrían formado, y nosotros, con ellas. Estos son solo 2 ejemplos de lo finamente ajustado que está todo. Son números, constantes, que parecen estar calibrados con una precisión casi antinatural para permitir la vida. Pero, ¿qué significa esto? ¿Es una casualidad asombrosa? ¿Es una necesidad inherente al universo? ¿O hay algo más profundo detrás? Estas preguntas nos llevan a considerar teorías complejas como el principio antrópico, la hipótesis del multiverso, incluso la posibilidad de un diseño inteligente. La existencia misma de la vida, y por lo tanto la tuya, se convierte en una especie de misterio cósmico, un enigma que desafía nuestra comprensión del universo. Imagina un universo donde la fuerza de la gravedad fuera ligeramente más débil. Las estrellas no se formarían, ni tampoco los planetas. Tú, simplemente, no existirías. Ahora, piensa en lo contrario, una gravedad un poco más intensa. El universo colapsaría sobre sí mismo mucho antes de que pudieras siquiera soñar con formarte. Es un equilibrio tan preciso, tan delicado, que resulta asombroso. Esa precisión, ese ajuste fino, se extiende a otras constantes fundamentales. La fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil, todas ellas deben tener valores específicos para que la vida, tal y como la conocemos, sea posible. Un pequeño cambio en cualquiera de ellas, y el universo se volvería inhóspito, estéril. ¿Cómo es posible tanta precisión? Es aquí donde surge el enigma. ¿Es este ajuste fino una necesidad cósmica, una consecuencia inevitable de las leyes físicas? ¿O es simplemente una casualidad extraordinaria, una lotería cósmica que nos tocó ganar? ¿O, quizás, algo más? La respuesta, por supuesto, sigue siendo un misterio. Las teorías abundan, desde la hipótesis del multiverso, donde nuestro universo sería solo uno entre infinitos con diferentes constantes, hasta la idea de un diseño inteligente, una fuerza superior que habría ajustado las constantes para permitir nuestra existencia. Cada una de ellas plantea más preguntas que respuestas. ¿Pero qué hace que nuestro universo sea tan preciso? Todo se reduce a 6 números, constantes fundamentales que gobiernan la fuerza de la gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, la densidad de energía oscura y la relación entre la masa de un protón y la masa de un electrón. Son como las notas de una partitura cósmica, y la armonía que crean es la que permite tu existencia. Si alguno de estos números fuera solo ligeramente diferente, el universo sería radicalmente distinto. Imagina que la fuerza de la gravedad fuese un poco más fuerte, las estrellas colapsarían mucho más rápido, sin tiempo para formar planetas como el nuestro. O si la fuerza electromagnética fuese más débil. La química de la vida, como la conocemos, sencillamente no existiría. Es como un baile cósmico extremadamente preciso, donde cada número tiene su papel. Un pequeño cambio en una sola constante, y todo se desmorona. No habría galaxias, no habría estrellas, no habría planetas, y, por supuesto, no habría tú. Es una precisión tan asombrosa que muchos científicos se preguntan, ¿es simplemente casualidad? Esa es la pregunta que nos lleva a explorar las diferentes teorías que intentan explicar este ajuste fino. ¿Es una necesidad cósmica? ¿Una casualidad increíblemente improbable? ¿O hay algo más? ¿Algo que sugiere un diseño inteligente detrás de esta perfecta armonía cósmica? Piensa en la gravedad, esa fuerza invisible que te mantiene con los pies en la Tierra. Pero a escala cósmica, es la arquitecta de galaxias, la escultora del universo.
Su intensidad, determinada por esa constante fundamental, dicta cómo se agrupan las estrellas, formando esos impresionantes espirales y elipses que vemos en las imágenes de los telescopios. Sin la fuerza gravitatoria justa, ni siquiera existirían las estrellas, ni los planetas, ni tú. Imagina un universo con una gravedad ligeramente más débil. Las nubes de gas y polvo no se colapsarían lo suficiente para encender las estrellas. No habría fusión nuclear, la fuente de energía que alimenta a todo lo que conocemos. Un universo sin estrellas, un universo oscuro y frío. Por otro lado, si la gravedad fuera un poco más fuerte, las estrellas serían mucho más masivas y de vida mucho más corta. Su combustión sería tan violenta y rápida que no darían tiempo a la formación de sistemas planetarios estables, como el nuestro. No habría tiempo para que la vida, tal como la conocemos, surgiera y evolucionara. La gravedad, ese sutil equilibrio, es esencial para la vida. Es una fuerza que no solo crea estrellas, sino que también las mantiene unidas en galaxias, y a las galaxias en cúmulos. Es la fuerza que define la estructura a gran escala del universo, una estructura que, como has visto, es sorprendentemente precisa y perfecta para permitir nuestra existencia. Un pequeño cambio en la fuerza de la gravedad, y todo cambia. Ahora, imagina la fuerza electromagnética, la responsable de la interacción entre partículas cargadas. Es la fuerza que te permite ver este vídeo, porque la luz, esa maravilla que nos permite percibir el universo, es una onda electromagnética. Sin ella, no habría átomos, ni moléculas, ni tú. Piensa en el agua, esencial para la vida. Sus propiedades, su capacidad para disolver sustancias, su cohesión, todo ello es consecuencia directa de la fuerza electromagnética. La interacción entre las moléculas de agua, sus enlaces, su estructura, todo se rige por esta fuerza fundamental. Sin ella, el agua no sería como la conocemos, y la vida, tal como la entendemos, simplemente no existiría. La fuerza electromagnética también es la responsable de la formación de las moléculas complejas que constituyen la base de la vida, proteínas, ADN, ARN. Las interacciones electromagnéticas entre los átomos permiten la unión de estos en estructuras complejas con funciones específicas. Es la fuerza que orquesta la intrincada danza de la bioquímica. Su intensidad, su alcance, su comportamiento, todo está finamente ajustado. Un ligero cambio en la fuerza electromagnética alteraría completamente la química del universo, haciendo imposible la formación de átomos estables, moléculas complejas, y por supuesto, la vida tal y como la conocemos. Es un ajuste perfecto, una precisión asombrosa que nos deja pensando, ¿casualidad o algo más? Pero espera, hay más. Imagina ahora una fuerza tan colosal que mantiene unidos los protones en el núcleo de un átomo, a pesar de su repulsión electromagnética. Esa es la fuerza nuclear fuerte, la verdadera forja de las estrellas. Sin ella, los átomos no existirían, y tú tampoco, claro. Es una fuerza increíblemente intensa, que opera a escalas subatómicas, y su intensidad es crucial para la existencia de la materia tal y como la conocemos. En el corazón de las estrellas, la fuerza nuclear fuerte es la protagonista de un proceso alucinante, la fusión nuclear. Es aquí donde átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio, liberando una energía descomunal que ilumina el universo. Sin esa fuerza, las estrellas no brillarían, no existirían los elementos pesados que componen tu cuerpo, ni nada de lo que ves a tu alrededor. Piensa en eso, tú eres polvo de estrellas, literalmente. La fuerza nuclear fuerte, con su precisión milimétrica, determina la estructura de los núcleos atómicos. Un ligero cambio en su intensidad, y todo colapsaría. Si fuera un poco más débil, los átomos no se podrían formar. Si fuera un poco más fuerte, solo existirían neutrones, y el universo sería un lugar muy diferente. Un universo sin luz, sin vida, sin ti. Así que la próxima vez que mires al cielo nocturno, recuerda la fuerza nuclear fuerte. Recuerda que esa fuerza, tan pequeña pero tan poderosa, es la responsable de la existencia de las estrellas, los planetas, y por supuesto, de ti. Es uno de esos 6 números cósmicos que hacen que nuestro universo sea habitable, un universo que, a pesar de todo, parece estar finamente ajustado para nuestra existencia. Pero la fuerza nuclear fuerte no es la única fuerza fundamental que juega un papel crucial en nuestra existencia. Piensa en la fuerza nuclear débil, mucho más sutil, pero igualmente esencial. Es la responsable de la desintegración radiactiva, un proceso que, aunque pueda parecer destructivo, es fundamental para la creación de elementos pesados en el universo.
Sin ella, el universo sería un lugar muy diferente, mucho menos rico en elementos. La desintegración radiactiva es el proceso por el cual un núcleo atómico inestable se transforma en otro más estable, emitiendo partículas o radiación en el proceso. Imagina cómo átomos inestables, como el uranio, se desintegran lentamente, liberando energía en forma de radiación. Este proceso, aparentemente aleatorio a nivel individual, sigue patrones estadísticos precisos a gran escala, y es esencial para la vida tal como la conocemos. Es más, la fuerza nuclear débil es la responsable de la fusión nuclear en las estrellas, un proceso que genera la energía que alimenta a las estrellas y crea los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Sin la fuerza nuclear débil, las estrellas no podrían brillar, y nosotros, ni siquiera existiríamos. Es un proceso complejo, pero su resultado es sencillamente asombroso: la creación de los elementos que forman parte de todo lo que te rodea. Así que, la próxima vez que escuches hablar de radiactividad, recuerda que no es solo un fenómeno peligroso, sino un proceso fundamental que ha dado forma al universo y ha permitido tu propia existencia. La fuerza nuclear débil, tan sutil como poderosa, es un ejemplo más de la asombrosa precisión con la que están ajustadas las constantes fundamentales del universo. Una precisión tan exquisita que nos hace preguntarnos, ¿fue realmente casualidad? Pero hay algo aún más desconcertante: la expansión del universo no solo ocurre, sino que se está acelerando. Imagina una pelota lanzada al aire, esperas que su velocidad disminuya hasta que caiga. Con el universo es al revés. Esta aceleración es un misterio profundo, y la clave para entenderla reside en la constante cosmológica, una especie de energía oscura que permea todo el espacio, empujando todo hacia afuera. Einstein, inicialmente, introdujo esta constante en sus ecuaciones para contrarrestar la gravedad y obtener un universo estático. Irónicamente, la constante cosmológica, pensada para evitar la expansión, ahora se considera la principal responsable de ella. Su valor es increíblemente pequeño, pero crucial. Un cambio mínimo en su magnitud habría resultado en un universo completamente diferente, incapaz de albergar vida como la conocemos. Si la constante cosmológica fuera ligeramente mayor, el universo se habría expandido tan rápidamente que las galaxias, las estrellas, y por supuesto, tú, nunca se habrían formado. Si fuera menor, la gravedad habría frenado la expansión mucho antes, resultando en un colapso universal. Es un equilibrio delicado, una danza cósmica entre expansión y gravedad, donde cualquier variación, por mínima que sea, podría haberlo cambiado todo. La constante cosmológica, por lo tanto, se suma al enigma de los 6 números. Su valor preciso, tan finamente ajustado, nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Es una necesidad cósmica, una casualidad extraordinaria, o el resultado de un diseño inteligente? La respuesta, al igual que la expansión del universo, continúa siendo un misterio fascinante que impulsa la investigación científica. Pero espera, hay más. La expansión acelerada del universo no es la única pieza del rompecabezas. Entra en escena la constante de Planck, un número minúsculo que rige el mundo cuántico, ese reino subatómico donde las leyes de la física clásica se derrumban. Imagina un universo donde no existiera esta constante, no habría átomos, ni moléculas, ni tú, ni yo. Todo sería un caos energético inimaginable. La constante de Planck define la escala de la cuántica, determinando el tamaño mínimo de las acciones energéticas. Es como si el universo estuviera pixelado, con unidades discretas de energía. Si esta constante fuera ligeramente diferente, la formación de los átomos sería imposible. Las fuerzas nucleares, que mantienen unidos los protones y neutrones en el núcleo atómico, serían completamente distintas. Piensa en la complejidad de tu cuerpo, en cada célula, cada molécula, cada átomo. Todo esto se debe a la precisión de la constante de Planck. Un pequeño cambio, y la vida tal como la conocemos simplemente no podría existir. Es un ajuste tan preciso que resulta casi inquietante. Pero volvamos a esas constantes. Recuerda la constante de Planck, ahora imagina una estrella, una inmensa bola de gas incandescente. Dentro de ella, la fusión nuclear, un proceso regido por esa misma constante, convierte átomos de hidrógeno en helio, liberando una energía inimaginable. Es en estas forjas estelares donde se crean los elementos pesados, los ladrillos que construyen planetas como el nuestro, tú, y todo lo que te rodea. El hidrógeno, el elemento más simple, es el combustible principal. Pero a medida que la estrella envejece y agota su hidrógeno,
comienza a fusionar helio, creando elementos más pesados como carbono, oxígeno y nitrógeno. Estos elementos, esenciales para la vida tal como la conocemos, son el resultado directo de las reacciones nucleares dentro de las estrellas. Imagina la complejidad: estrellas masivas, mucho más grandes que nuestro Sol, viven vidas cortas pero intensas, creando elementos aún más pesados, como el hierro. Cuando estas gigantes mueren en espectaculares explosiones de supernova, esparcen estos elementos por el espacio, enriqueciendo las nebulosas donde se formarán nuevas estrellas y, eventualmente, nuevos sistemas planetarios. Así, tú, yo, este planeta, todo está hecho de material estelar. Los átomos que forman tu cuerpo, los átomos que forman tu teléfono, todo proviene de las forjas estelares, de esas explosiones cataclísmicas que esparcieron los elementos necesarios para la vida por toda la galaxia. Sin esas estrellas, sin esa precisa danza de números cósmicos, simplemente, no existiríamos. Mira, esa misma fusión nuclear que da vida a una estrella, también es la responsable de su muerte. Cuando el hidrógeno se agota en su núcleo, la estrella se enfrenta a un cambio dramático. Dependiendo de su masa, su destino será diferente, pero en todos los casos, la muerte de una estrella es un evento espectacular, un espectáculo cósmico de proporciones inimaginables. Piensa en el colapso gravitatorio, la fuerza implacable que comprime el núcleo hasta límites insospechados. Las estrellas pequeñas, como nuestro Sol, terminan sus días como enanas blancas, objetos increíblemente densos que se van enfriando lentamente a lo largo de billones de años. Pero las estrellas más masivas tienen un final mucho más explosivo, una supernova. En un instante, liberan más energía que el Sol en toda su vida. Es un evento tan potente que puede ser visible a miles de millones de años luz. Y aquí está la clave: en ese proceso cataclísmico, en esa muerte estelar, se forjan los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. Elementos como el carbono, el oxígeno, el hierro. Elementos esenciales para la vida tal y como la conocemos. Es decir, la materia que forma tu cuerpo, la Tierra, todo lo que ves a tu alrededor, fue creada en el horno nuclear de una estrella, o incluso en la explosión de una supernova. Así que, cuando mires al cielo nocturno y veas una estrella, recuerda que no solo estás viendo un objeto lejano e incandescente. Estás viendo una fábrica cósmica, un horno estelar que forjó los ingredientes para la vida, incluso para tu propia existencia. La muerte de las estrellas es, paradójicamente, el nacimiento de todo lo que conocemos. Pero, ¿qué pasa después de la muerte de una estrella? Resulta que de sus restos, de ese polvo estelar esparcido por el cosmos, nacen nuevos mundos. Imagina el escenario: una nebulosa, una gigantesca nube de gas y polvo, el legado de una estrella extinta. Dentro de esa nube, la gravedad empieza a reunir pequeñas partículas, como si fueran copos de nieve uniéndose para formar una bola de nieve cada vez más grande. Estas acumulaciones crecen, atrayendo más materia con su gravedad. Con el tiempo, se forman planetesimales, cuerpos rocosos de varios kilómetros de diámetro. Es un proceso lento, gradual, pero inexorable. Piensa en ello como una gigantesca batalla gravitatoria, donde la gravedad es la reina indiscutible del juego, moldeando la materia cósmica. Estos planetesimales chocan entre sí, se fusionan, y poco a poco, van construyendo estructuras más grandes. Es un proceso violento, lleno de colisiones y destrucción, pero también de creación. De esta caótica danza cósmica surgen los planetas, esos mundos esféricos que orbitan alrededor de estrellas, algunos rocosos como la Tierra, otros gaseosos como Júpiter. Y entre toda esa vorágine, en algunos casos, bajo las condiciones adecuadas, surge algo asombroso: un planeta habitable. Un lugar donde la temperatura es la adecuada, donde existe agua líquida, y donde las condiciones son propicias para que la vida, tal y como la conocemos, pueda surgir. Un mundo como el nuestro, un oasis de vida en medio de la inmensidad del cosmos. Un resultado improbable, casi milagroso, considerando la precisa sincronía de fuerzas y eventos que hacen posible este escenario. De ese polvo estelar, también surgen las galaxias, islas gigantescas en el océano cósmico. Piensa en la inmensidad: millones, incluso billones de estrellas, unidas gravitacionalmente en estructuras espirales, elípticas o irregulares. Su formación es un proceso lento y complejo, que comienza con pequeñas fluctuaciones de densidad en la materia oscura y el gas que quedaron tras el Big Bang. Estas fluctuaciones, imperceptibles al principio, crecen gradualmente bajo la influencia de la gravedad. La materia se acumula, atrayendo más materia en un efecto bola de nieve cósmica.
Con el tiempo, estas acumulaciones se convierten en los cimientos de las galaxias, atrayendo gas y polvo que se calienta y colapsa. Es en estas regiones densas donde nacen las primeras estrellas. La gravedad continúa su obra, moldeando estas estructuras en formas majestuosas. Las galaxias interactúan entre sí, fusionándose o colisionando, dando lugar a estructuras aún más complejas. Imagina el espectáculo: miles de millones de estrellas, planetas y nebulosas, todo en un baile gravitatorio eterno. Este proceso de formación galáctica continúa hasta nuestros días, dando forma al universo que observamos. Pero, ¿qué significa todo esto para ti? Imagina que las constantes fundamentales del universo fueran ligeramente diferentes. Que la fuerza de la gravedad fuese un poquito más intensa, o la fuerza electromagnética un poco más débil. En ese caso, ni siquiera las estrellas podrían formarse, y mucho menos planetas capaces de albergar vida. El principio antrópico, en esencia, nos dice que el universo parece estar finamente ajustado para nuestra existencia. Es como si el universo hubiera sido diseñado para que nosotros estuviéramos aquí. Pero, ¿es realmente así? ¿Es solo una increíble coincidencia, una suerte cósmica inimaginable? ¿O hay algo más profundo, alguna razón subyacente por la que las constantes físicas son precisamente como son, permitiendo la aparición de la vida tal y como la conocemos? El principio antrópico no ofrece una respuesta definitiva, sino que plantea una pregunta fundamental. ¿Somos una casualidad cósmica, o hay una razón más profunda detrás de nuestra existencia? Es una reflexión que te invita a contemplar la inmensidad del cosmos y tu lugar dentro de él. La posibilidad de que nuestro universo sea solo uno entre muchos, cada uno con sus propias constantes físicas, añade aún más complejidad a esta fascinante cuestión. Entonces, ¿qué pasa si nuestro universo es solo uno entre infinitos? La hipótesis del multiverso propone la existencia de una multitud de universos, cada uno con sus propias leyes físicas y constantes fundamentales. Imagina un océano infinito de realidades, donde la nuestra es solo una gota. En algunos, la gravedad podría ser tan débil que las estrellas no se formarían; en otros, tan fuerte que todo colapsaría instantáneamente. En otros aún, las constantes podrían ser perfectas para la vida, pero con una química completamente diferente a la nuestra. Esta idea, aunque audaz, ofrece una posible solución al problema del ajuste fino. Si existen infinitos universos, es estadísticamente inevitable que, por pura casualidad, algunos tengan las condiciones precisas para la vida. Nuestra existencia sería, entonces, simplemente un evento fortuito en un vasto cosmos. No un milagro, sino una consecuencia inevitable de la probabilidad en un multiverso infinito. Claro que, la hipótesis del multiverso es, por ahora, inconfirmable. No tenemos evidencia directa de la existencia de otros universos. Es una idea especulativa, basada en la extrapolación de teorías físicas como la inflación eterna. Pero, ¿qué pasaría si pudieras viajar a través de estas realidades? ¿Qué secretos descubrirías en otros universos, donde las leyes de la física son totalmente distintas a las que conocemos? Piensa en ello. La posibilidad de universos donde el carbono no es la base de la vida, o donde la gravedad actúa de manera completamente diferente. Universos donde el tiempo fluye en reversa, o donde las constantes fundamentales son tan extrañas que la vida, tal como la conocemos, es sencillamente imposible. La idea del multiverso nos invita a imaginar un universo mucho más grande y complejo de lo que jamás podríamos haber imaginado. Pero imagina que esas constantes no son fruto del azar, sino una consecuencia inevitable de las leyes físicas fundamentales. La necesidad cósmica propone que nuestro universo, con sus peculiaridades que permiten la vida, es el único tipo de universo posible. Las leyes de la física, en su profunda estructura, simplemente dictan la existencia de un universo como el nuestro, con sus estrellas, galaxias, y finalmente, nosotros. Piensa en ello: si las leyes de la física fueran diferentes, incluso ligeramente, simplemente no habría universo. No existirían átomos, no habría estrellas, ni galaxias. La necesidad cósmica sugiere que la aparente improbabilidad de nuestra existencia es una ilusión, una consecuencia de nuestra limitada perspectiva. Esta teoría, aunque elegante en su simplicidad, enfrenta un desafío monumental: la incapacidad actual de demostrar matemáticamente que nuestro universo es la única solución posible. Es una hipótesis seductora, pero hasta que se pueda probar, sigue siendo solo eso, una hipótesis. ¿Podría ser que hayamos encontrado solo una pieza de un rompecabezas infinitamente más grande? Quizás la necesidad cósmica sea solo una parte de la respuesta.
Tal vez la combinación de la necesidad cósmica y otros factores, como la selección natural cosmológica en un multiverso, sea la explicación completa. La búsqueda de la verdad continúa, y tú eres parte de ella. Pero ¿y si todo fuera pura casualidad? Imagina un universo donde las constantes fundamentales toman valores aleatorios. La inmensa mayoría de estos universos serían inhabitables, caóticos, incapaces de albergar siquiera átomos estables. Nuestro universo, entonces, sería una especie de lotería cósmica, un improbable ganador entre incontables perdedores. Un golpe de suerte, tan extraordinario que nos permite existir. Las probabilidades de que las constantes se ajusten tan perfectamente para permitir la vida parecen abrumadoramente bajas. Es como lanzar una moneda 1.000.000 de veces y que salga cara cada vez. Sin embargo, aquí estamos, contemplando el universo y preguntándonos cómo es posible. La mera casualidad, por asombrosa que parezca, es una explicación científica válida, aunque deja un regusto de incredulidad. Algunos científicos argumentan que, si bien la probabilidad de nuestro universo es infinitesimalmente pequeña, el tamaño del universo es tan inmenso que, incluso con probabilidades ínfimas, la aparición de un universo habitable es posible. Es como buscar una aguja en un pajar infinito, tarde o temprano, la encontrarás. ¿Pero es suficiente para explicarlo todo? La mera casualidad nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del azar, la probabilidad y la inmensidad del cosmos. ¿Es simplemente una cuestión de suerte desmesurada, o hay algo más profundo que aún no comprendemos? La respuesta, por ahora, sigue siendo un enigma, un misterio que nos impulsa a seguir explorando las profundidades del universo y los secretos que guarda. Pero, ¿qué pasaría si la precisión de esas constantes no fuera casualidad? Algunos científicos proponen el diseño inteligente, la idea de que un ser superior, una inteligencia superior a la nuestra, ajustó esos números para permitir la vida. Imagina un arquitecto cósmico, meticulosamente diseñando cada parámetro para que el universo sea habitable. Para ellos, la improbabilidad de que todo esto ocurra por azar es simplemente demasiado grande para ser ignorada. Es como encontrar un reloj perfectamente funcional en medio del desierto, ¿te parecería que se armó solo? Esta hipótesis, sin embargo, enfrenta fuertes críticas. La principal es la falta de evidencia empírica. No hay pruebas observables que respalden la existencia de este diseñador cósmico. Además, muchos científicos argumentan que el diseño inteligente no es una teoría científica, ya que no es falsible, es decir, no se puede demostrar que sea falsa a través de la observación o la experimentación. Para ellos, es una afirmación de fe, no una explicación científica. Aún así, la idea del diseño inteligente permanece como una posibilidad, aunque controversial. Para algunos, la complejidad y el ajuste fino del universo sugieren una causa inteligente detrás de todo. La pregunta persiste, ¿es el universo un accidente cósmico o el resultado de un plan maestro? La respuesta, por ahora, sigue siendo un enigma. ¿Y tú, qué piensas? ¿Es la precisión de las constantes fundamentales una casualidad, o hay algo más? Pero volvamos a la pregunta del diseño. Si no fue casualidad, ¿cómo surgió ese universo tan finamente ajustado? Aquí entra en juego la inflación cósmica, una teoría que propone que el universo primigenio experimentó un periodo de expansión exponencial rapidísima, mucho más veloz que la expansión actual. Imagina un espacio microscópico, más pequeño que un átomo, que de repente se expandió a una escala inimaginable en una fracción de segundo. Esa expansión frenética, impulsada por una energía desconocida, es clave para entender la uniformidad del universo observable. Durante la inflación, las fluctuaciones cuánticas, minúsculas variaciones en la densidad de energía, fueron amplificadas hasta convertirse en las semillas de las galaxias y las estructuras cósmicas que vemos hoy. Es como si el universo se hubiera inflado como un globo, pero con las irregularidades microscópicas de la superficie convirtiéndose en las enormes estructuras que conocemos. Piensa en la inmensidad, la escala, la energía involucrada, es algo difícil de comprender. Este periodo de inflación cósmica también podría explicar por qué el universo parece tan uniforme en grandes escalas, a pesar de las diferencias que vemos a nivel local. La expansión tan rápida homogenizó el universo primigenio, borrando las irregularidades iniciales. Y es aquí donde la idea del diseño inteligente se enfrenta a un nuevo reto. Si el universo surgió de un estado tan caótico y pequeño, ¿cómo se logró esa precisión que permite nuestra existencia? Pero, ¿de dónde surgió esa inflación? La idea de que el universo surgió de la nada, de un estado de vacío cuántico, es desconcertante, pero algunos modelos cosmológicos lo sugieren.
Imagina un punto infinitamente pequeño, con una densidad de energía inimaginable, fluctuando constantemente según las leyes de la mecánica cuántica. De esas fluctuaciones, de esa aparente nada, podría haber surgido todo lo que conocemos. Es difícil de visualizar, lo sé. Piensa en el vacío como un mar de energía potencial, no como una ausencia total de algo. En ese vacío, las partículas virtuales aparecen y desaparecen constantemente, un baile cuántico caótico. Pero, ¿qué pasaría si una de esas fluctuaciones, una especie de burbuja de energía, se expandiera de forma exponencial, generando el espacio-tiempo mismo? Esa es la esencia de la teoría de la inflación. No es una explicación completa, claro. Aún hay misterios sin resolver, como la naturaleza de la energía oscura que impulsó esa inflación. Pero la idea de que todo, absolutamente todo, pudo surgir de un estado cuántico fluctuante, de una nada aparentemente vacía, es una de las ideas más fascinantes y radicales de la cosmología moderna. Piensa en un multiverso, no como un único evento, sino como un proceso evolutivo. La selección natural cosmológica propone que, entre infinitos universos con constantes físicas diferentes, solo aquellos con las condiciones adecuadas para la formación de estructuras complejas, como galaxias, estrellas y planetas, sobreviven, por así decirlo. Es como una gigantesca criba cósmica donde solo pasan los universos aptos. Nuestro universo, con sus 6 números mágicos tan finamente ajustados, sería uno de los afortunados. Esta idea, aunque especulativa, es atractiva porque explica la precisión de las constantes. No es cuestión de azar, sino de una selección implacable. Los universos con constantes desfavorables simplemente no generan estructuras complejas, no alcanzan el nivel de complejidad necesario para albergar observadores, como tú. Es una especie de evolución cósmica, donde las leyes físicas mismas se adaptan a través de la generación y desaparición de universos. Imagina un universo donde la fuerza de gravedad fuera ligeramente más intensa. Las estrellas se formarían mucho más rápido, quemarían su combustible nuclear con mayor rapidez y morirían antes de que pudiera surgir vida compleja. O un universo donde la fuerza electromagnética fuera diferente, la química sería completamente distinta, impidiendo la formación de moléculas orgánicas, la base de la vida tal como la conocemos. Por lo tanto, nuestro universo, con sus parámetros tan específicos, no sería un accidente fortuito, sino el resultado de un largo proceso de selección cósmica. Un universo que, a través de la evolución del multiverso, ha resultado apto para la vida, para ti. Una idea que, aunque compleja y difícil de verificar, nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos y la naturaleza misma de la existencia. Imagina un punto infinitamente pequeño, más allá de la comprensión humana, donde toda la energía y la materia del universo estaban comprimidas. Eso es, en esencia, el Big Bang. No fue una explosión en el espacio, sino la expansión explosiva del espacio mismo, creando tiempo, espacio y todo lo que existe. De ese punto singular, surgió la energía primigenia, que gradualmente se enfrió y comenzó a formar las partículas fundamentales que conocemos. En fracciones de segundo, el universo pasó por fases de transformación increíbles. La fuerza unificada se fragmentó en las 4 fuerzas fundamentales: gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. Las partículas elementales, como quarks y leptones, se formaron y comenzaron a interactuar, sentando las bases para la estructura del universo que conocemos hoy. Fue una época de extrema energía y densidad, un crisol donde se forjaron las leyes de la física. A medida que el universo se expandía y enfriaba, los protones y neutrones se combinaron para formar los primeros núcleos atómicos, principalmente hidrógeno y helio. Este proceso, llamado nucleosíntesis primordial, ocurrió en los primeros minutos después del Big Bang. Estos núcleos atómicos, flotando en un mar de plasma ionizado, serían los componentes básicos para la formación de las primeras estrellas y galaxias miles de millones de años después. Piensa en la inmensidad de ese proceso. El Big Bang no es solo una teoría, sino un modelo cosmológico respaldado por una abrumadora cantidad de evidencia observacional, como la expansión del universo, la radiación cósmica de fondo de microondas y la abundancia de elementos ligeros. Sin embargo, el Big Bang en sí mismo deja algunas preguntas abiertas, preguntas que los científicos continúan explorando y debatiendo. Pero lo que sí sabemos es que de ese instante inicial surgió todo lo que tú ves, tocas y eres. Tras el Big Bang, el universo era un horno infernal, una sopa primordial de partículas elementales a temperaturas inimaginables. Piensa en un mar de energía pura, donde fotones,
electrones y otras partículas subatómicas interactuaban violentamente. Era un universo opaco, la luz no podía viajar libremente, absorbida y reemitida constantemente en este denso caldo cósmico. Esta era, que duró unos 380.000 años, se conoce como la era de la radiación. La fuerza dominante era la radiación electromagnética, la luz en todas sus formas, desde rayos gamma hasta ondas de radio. Esta energía, increíblemente densa, determinaba la evolución del universo. Imagina un universo sin estrellas, sin galaxias, solo un mar incandescente de energía, donde la temperatura descendía lentamente a medida que el universo se expandía. A pesar de su apariencia caótica, esta era sentó las bases para todo lo que conocemos. Las interacciones entre las partículas fueron moldeando el universo, preparando el escenario para la formación de átomos, y eventualmente, las estructuras que vemos hoy. Fue un periodo de extrema actividad, donde las leyes de la física estaban en plena acción, esculpiendo el cosmos con precisión matemática. Recuerda que este universo primordial, aún sin estrellas ni galaxias, estaba regido por las mismas constantes fundamentales que rigen nuestro universo actual. Esas mismas 6 constantes que, como veremos, son tan precisas que parecen haber sido ajustadas con una precisión casi inexplicable para permitir la existencia de la vida. Un universo aparentemente caótico, pero con un orden subyacente profundo y asombroso. Pero esa sopa primordial no permaneció uniforme para siempre. A medida que el universo se enfriaba, la energía comenzó a transformarse en materia. Recuerda que estamos hablando de escalas de tiempo inmensas. Millones de años donde pequeñas fluctuaciones de densidad, minúsculas variaciones en la distribución de la materia, se convirtieron en los cimientos de todo lo que ves a tu alrededor. Estas fluctuaciones, amplificadas por la gravedad, atrajeron más materia, creando regiones cada vez más densas. Imagina pequeños grumos en un océano cósmico, creciendo lentamente, ganando masa a expensas de las zonas menos densas. Así nacieron las primeras estructuras del universo, las semillas de las galaxias. Estas regiones, más densas, colapsaron bajo su propia gravedad, formando gigantescas nubes de gas y polvo. Dentro de estas nubes, la gravedad continuó su obra, concentrando aún más la materia hasta que se alcanzaron las condiciones necesarias para que nacieran las primeras estrellas. Eran gigantes azules, mucho más masivas que nuestro Sol, que vivieron vidas cortas y brillantes, muriendo en espectaculares explosiones de supernova. Estas supernovas fueron cruciales, ya que dispersaron los elementos pesados forjados en el corazón de estas estrellas primigenias por todo el espacio. Estos elementos, como el carbono, el oxígeno y el hierro, fueron los bloques de construcción para las futuras generaciones de estrellas, planetas y, finalmente, para ti. El universo, de un caos inicial, empezó a organizarse en una estructura compleja y asombrosa. Pero la transformación de energía en materia no fue un proceso inmediato ni uniforme. Imagina un universo recién nacido, aún denso y caliente, pero ya comenzando a enfriarse. Las partículas elementales, protones, neutrones y electrones, interactuaban frenéticamente, creando un plasma opaco a la luz. Era un universo oscuro, literalmente, donde la luz no podía viajar libremente. Esta etapa, que duró cientos de miles de años, se conoce como la Era Oscura. Un periodo misterioso, donde la mayor parte de la acción cósmica sucedía detrás de un velo impenetrable de partículas. Durante la Era Oscura, el universo continuó expandiéndose y enfriándose. Las partículas gradualmente dejaron de moverse tan rápido, permitiendo que los protones y neutrones se combinaran para formar los primeros núcleos atómicos, principalmente hidrógeno y helio. Pero la luz seguía atrapada, incapaz de escapar de la densa sopa de partículas. Piensa en la opacidad de una nube muy densa, así era el universo en esa época. Un universo sin estrellas, sin galaxias, simplemente una oscuridad casi total. Sin embargo, esta oscuridad no era un vacío absoluto. El universo estaba lleno de energía, de partículas interactuando, preparando el escenario para la formación de las primeras estructuras. La gravedad, lentamente pero inexorablemente, comenzó a agrupar la materia en regiones más densas. Estas fluctuaciones de densidad, aunque diminutas al principio, fueron cruciales para la evolución posterior del universo. Recuerda, todo lo que ves hoy, las estrellas, las galaxias, tú mismo, empezó como una pequeña fluctuación en la densidad de la materia durante la Era Oscura. Finalmente, después de cientos de miles de años, el universo se enfrió lo suficiente como para que los electrones se combinaran con los núcleos atómicos, formando átomos neutros. Este evento crucial, conocido como recombinación, marcó el fin de la Era Oscura.
La luz pudo entonces viajar libremente por el espacio, creando el fondo cósmico de microondas que podemos observar hoy en día. Esa luz, que viajó durante miles de millones de años, nos revela un universo bebé, oscuro y misterioso, pero lleno de potencial. Pero la oscuridad no reinó para siempre. A medida que el universo seguía expandiéndose y enfriándose, los protones y electrones, esos ladrillos fundamentales de la materia, finalmente pudieron unirse para formar átomos de hidrógeno. Piensa en ello, una transición crucial, el momento en que la luz pudo viajar libremente por primera vez, sin ser dispersada constantemente por un mar de partículas cargadas. Este evento, conocido como la reionización, marcó un antes y un después en la historia del cosmos. Antes de la reionización, el universo era opaco, una especie de niebla cósmica. La luz, aunque presente, estaba atrapada, incapaz de recorrer largas distancias. Imagina un mar turbio, donde no puedes ver más allá de unos pocos metros. Con la formación de los átomos de hidrógeno, esa niebla se disipó, permitiendo que la luz viajara libremente, iluminando el universo por primera vez. Fue un cambio radical, el amanecer cósmico. Este proceso de reionización no fue instantáneo, sino que ocurrió gradualmente a lo largo de cientos de millones de años. Las primeras estrellas y galaxias, recién nacidas, fueron las responsables de emitir la radiación que ionizó el hidrógeno neutro, creando así las condiciones para que la luz viajara libremente. Fue una época de intensa actividad, donde la formación estelar se aceleraba, creando las estructuras que vemos hoy en día. Y así, tras la recombinación, el universo continuó su expansión. Imagina un globo inflándose, así, pero a una escala inimaginable, se extendió el espacio, llevando consigo toda la materia. Esa expansión no es un simple crecimiento desde un punto central, sino una expansión del propio espacio-tiempo. Piensa en las galaxias, alejándose unas de otras, como puntos dibujados en la superficie de ese globo que se infla. Pero, ¿a qué velocidad se expande? Esa es una pregunta que ha fascinado a los científicos durante décadas. La velocidad de expansión no es constante, sino que ha variado a lo largo de la historia del universo. Medirla con precisión es un desafío monumental, pero gracias a observaciones de supernovas lejanas y la radiación cósmica de fondo, tenemos una idea bastante aproximada de su ritmo actual. Y aquí llegamos a algo aún más sorprendente: la expansión se está acelerando. Como si algo invisible estuviera empujando todo hacia afuera, cada vez más rápido. Este descubrimiento, premiado con el Nobel, nos ha llevado a la hipótesis de la energía oscura, una fuerza misteriosa que compone la mayor parte del universo y que sigue siendo uno de los mayores enigmas de la ciencia moderna. ¿Qué es realmente la energía oscura? Aún no lo sabemos con certeza. La expansión del universo es un proceso continuo, un viaje sin fin hacia un futuro incierto. ¿Seguirá acelerándose para siempre? ¿O habrá algún cambio en el futuro lejano? Estas son preguntas que solo el tiempo, y futuras investigaciones, podrán responder. Pero lo que sí sabemos es que la expansión, esa fuerza invisible que ha moldeado el cosmos, sigue siendo uno de los misterios más fascinantes del universo. Pero la historia no termina ahí. Resulta que esa expansión, lejos de ralentizarse por la gravedad, como cabría esperar, se está acelerando. Como si algo invisible, una fuerza misteriosa, estuviese empujando todo hacia afuera, cada vez más rápido. Esa fuerza, esa enigmática entidad, es lo que los científicos llaman energía oscura. Piensa en ello, una fuerza invisible, que compone el 70% del universo, y que es responsable de su acelerada expansión. No podemos verla, ni detectarla directamente, solo observamos sus efectos en la aceleración cósmica. Es un enigma que mantiene en vilo a los físicos de todo el mundo. ¿Qué es la energía oscura? Esa es la gran pregunta. Existen diversas teorías, algunas más especulativas que otras. Podría ser una propiedad inherente del espacio-tiempo, una constante cosmológica, o quizás una nueva forma de energía que desconocemos por completo. Lo cierto es que su existencia implica que nuestro conocimiento del universo es, aún, muy incompleto. La energía oscura, por tanto, no solo es un misterio, sino que también juega un papel crucial en el destino final del universo. Su influencia en la expansión acelerada podría determinar si el universo continuará expandiéndose indefinidamente, o si eventualmente sufrirá un Big Rip, una ruptura catastrófica del tejido espacio-temporal. Pero espera, aceleración cósmica. ¿Qué fuerza invisible está detrás de todo esto?
Ahí es donde entra en juego la materia oscura, una sustancia misteriosa que no podemos ver, pero que sabemos que existe por su efecto gravitatorio sobre la materia visible. Imagina un iceberg, solo ves la punta, la parte que sobresale del agua. La materia oscura es el resto oculto, inmenso y desconocido, que representa la mayor parte de la masa del universo. Sabemos que está ahí porque su gravedad afecta al movimiento de las galaxias, manteniéndolas unidas, impidiendo que se deshagan. Sin esa gravedad extra, las galaxias rotarían mucho más rápido y se desintegrarían. Es como si hubiera un pegamento invisible, una fuerza gravitacional que no podemos explicar con la materia que conocemos. Pero, ¿qué es exactamente? Esa es la gran pregunta. Los científicos han propuesto varias teorías, pero la verdad es que aún no tenemos una respuesta definitiva. Podría ser una partícula subatómica desconocida, una fuerza fundamental nueva, o algo completamente diferente que ni siquiera podemos imaginar. La búsqueda para desentrañar el misterio de la materia oscura es uno de los mayores retos de la física moderna. Piensa en ello, la mayor parte del universo es invisible para nosotros. Todo lo que vemos, las estrellas, los planetas, las galaxias, todo eso es solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. La materia oscura representa un enigma profundo, un desafío a nuestra comprensión del cosmos, y su descubrimiento podría revolucionar nuestra visión del universo y nuestro lugar en él. Pero la materia oscura no lo explica todo. Recuerda la aceleración de la expansión del universo que mencionamos. Algo está empujando todo hacia afuera, a una velocidad cada vez mayor. Ese algo es la energía oscura, una fuerza misteriosa que compone el 68% del universo, y que sigue siendo uno de los mayores enigmas de la ciencia moderna. Es como si el espacio mismo estuviera expandiéndose, generando más espacio entre las galaxias. Lo más desconcertante es que no sabemos qué es. A diferencia de la materia oscura, que al menos interactúa gravitacionalmente, la energía oscura parece tener una presión negativa, una especie de antigravedad que contrarresta la atracción gravitatoria. Imagina un universo lleno de globos que se inflan constantemente, esa inflación es, en esencia, la energía oscura en acción. Existen varias teorías, pero ninguna proporciona una respuesta definitiva. Podría ser una propiedad inherente del espacio vacío, una energía cuántica residual del Big Bang, o incluso una nueva forma de energía que aún no comprendemos. La energía oscura es un misterio que desafía nuestras teorías actuales de la física, forzándonos a reconsiderar nuestra comprensión fundamental del universo. Esa energía oscura, invisible y misteriosa, es la responsable de esa aceleración. Y aquí viene la parte inquietante: si continúa expandiéndose a este ritmo, las galaxias se alejarán cada vez más, hasta que dejen de ser visibles entre sí. Imagina un universo cada vez más vacío, frío y oscuro. ¿Te lo imaginas? Dependiendo de la cantidad de energía oscura que exista, hay varias posibilidades para el futuro. Una es el Big Freeze, donde la expansión continuará indefinidamente, llevando a un universo cada vez más diluido y frío, con toda la energía dispersa de manera irreversible. Las estrellas se apagarán, y el universo se convertirá en un lugar oscuro y silencioso. Otra posibilidad es el Big Rip, un escenario más extremo donde la expansión se acelera tanto que supera la fuerza gravitatoria que mantiene unidas a las galaxias, estrellas y hasta los átomos. Todo se desgarraría, literalmente, en una expansión caótica e imparable. Un final verdaderamente catastrófico. Y por último, aunque menos probable, está el Big Crunch. Si la expansión se ralentiza lo suficiente debido a la gravedad, el universo podría comenzar a contraerse, llevando a una gran implosión donde todo colapsaría en un punto singular, similar al Big Bang, pero al revés. Un ciclo cósmico eterno. Si el universo es tan vasto, ¿estamos solos? Esa es la pregunta que ha perseguido a la humanidad durante siglos. La búsqueda de vida extraterrestre, o SETI, como se conoce, se centra en detectar señales de otras civilizaciones, desde ondas de radio hasta rastros de tecnología avanzada en otros planetas. Imagina la magnitud: miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, muchas con sus propios sistemas planetarios. La posibilidad de que estemos solos parece, cuanto menos, improbable. La tecnología actual nos permite explorar solo una pequeña fracción de este inmenso cosmos. Aún así, se han detectado miles de exoplanetas, algunos dentro de la zona habitable de sus estrellas, donde podría existir agua líquida, un ingrediente esencial para la vida tal como la conocemos.
Cada nuevo descubrimiento nos acerca a la respuesta, pero también nos recuerda la inmensidad del desafío. ¿Qué tipo de vida podríamos encontrar? ¿Sería similar a la nuestra o algo completamente diferente? Piensa en la posibilidad de que existan civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, con tecnologías que ni siquiera podemos imaginar. Quizás han resuelto los problemas que nos aquejan, o quizás se han enfrentado a desafíos que nosotros aún ni siquiera conocemos. La búsqueda de vida extraterrestre no es solo una búsqueda científica, sino también una búsqueda de respuestas a las preguntas más fundamentales sobre nuestra propia existencia y nuestro lugar en el universo. ¿Qué significa ser humano en un universo potencialmente lleno de vida? Y si, al final, resultamos ser únicos en todo este vasto universo. Esa posibilidad, aunque parezca desalentadora para algunos, también puede ser una fuente de asombro y responsabilidad. Nuestra existencia, en ese caso, se volvería aún más preciosa y única. Cada acción, cada decisión, tomaría una nueva dimensión, una nueva importancia en la inmensidad del vacío cósmico. La búsqueda continúa, y cada paso que damos nos acerca a una respuesta, sea cual sea. Pero espera, si el universo es tan inmenso, repleto de estrellas y galaxias, ¿dónde está todo el mundo? Esa es la esencia de la paradoja de Fermi. Una pregunta aparentemente simple que ha desatado un torrente de especulaciones entre científicos y entusiastas de la ciencia ficción. Piénsalo, miles de millones de estrellas, billones de planetas, la probabilidad de que la vida, incluso la inteligente, se haya desarrollado en otros lugares parece abrumadora. Entonces, ¿por qué no hemos encontrado evidencia de otras civilizaciones? Existen varias hipótesis que intentan resolver este enigma. Quizás la vida inteligente es mucho más rara de lo que pensamos, requiriendo una serie de eventos extremadamente improbables para su surgimiento. Quizás las civilizaciones se autodestruyen antes de alcanzar un nivel tecnológico suficiente para comunicarse, a través de la inmensidad del espacio. Otra posibilidad es que la comunicación interestelar sea mucho más difícil de lo que imaginamos. Las distancias interestelares son inmensas, y enviar y recibir señales podría llevar miles o incluso millones de años. Además, ¿cómo podríamos siquiera identificar una señal extraterrestre entre el ruido del universo? También existe la posibilidad de que estemos buscando en el lugar equivocado, o de la manera equivocada. Quizás las civilizaciones extraterrestres utilizan tecnologías que no podemos detectar con nuestra tecnología actual, o quizás, simplemente, no quieren ser encontradas. La paradoja de Fermi, en esencia, nos recuerda la inmensidad de lo desconocido y la humildad que debemos tener ante el misterio del cosmos. Pero, ¿qué significa todo esto para ti? Si las constantes del universo estuvieran ligeramente diferentes, simplemente no estarías aquí para preguntarte por qué. Tu existencia, la mía, la de todo lo que conocemos, depende de esta increíble coincidencia. Nos enfrentamos a una realidad donde la vida, tal como la conocemos, parece ser una excepción extremadamente improbable. El ajuste fino nos lleva a profundas preguntas filosóficas. ¿Es esto una prueba de un diseño inteligente, una mano cósmica que ha afinado el universo para nuestra aparición? ¿O, por el contrario, es simplemente una cuestión de probabilidad, una inmensa lotería cósmica donde, en un universo infinito, la vida inevitablemente surgiría en algún lugar? Otra posibilidad, quizás la más desconcertante, es el principio antrópico. Este principio sugiere que solo podemos observar un universo compatible con nuestra existencia, ya que si no fuera así, no estaríamos aquí para observarlo. Es una idea que nos sitúa en el centro de la observación, pero no necesariamente en el centro del universo. La hipótesis del multiverso añade otra capa de complejidad. Si existen infinitos universos con diferentes constantes físicas, algunos podrían ser inhabitables, otros podrían albergar formas de vida inimaginables para nosotros. En ese escenario, nuestro universo sería simplemente uno de muchos, un punto en un océano infinito de posibilidades. Así que, ¿qué te parece? ¿Una casualidad cósmica de proporciones inimaginables? ¿O hay algo más profundo? La ciencia, con sus ecuaciones y experimentos, busca desentrañar el misterio. Pero, ¿puede la ciencia, por sí sola, responder a preguntas sobre el propósito y el significado de todo esto? Para muchos, la respuesta es no. La fe, en cambio, ofrece una perspectiva diferente, una narrativa que va más allá de lo observable. Un marco para entender el universo desde una óptica de propósito y creación. La ciencia y la fe, a menudo vistas como fuerzas opuestas, pueden coexistir.
Para algunos, la inmensa complejidad y delicadeza del universo apuntan a un diseño inteligente, una fuerza creadora que ha ajustado cuidadosamente las constantes fundamentales. Otros se aferran a la idea de un universo gobernado por leyes naturales, donde la vida surgió a través de un proceso de evolución azaroso, aunque increíblemente improbable. La búsqueda de respuestas es un viaje personal. Independientemente de tu creencia, la asombrosa precisión de las constantes universales nos deja con una sensación de asombro. La existencia misma es un enigma, un milagro en una escala cósmica. Quizás la verdadera respuesta reside en la aceptación de la maravilla, en la contemplación de la profunda e intrincada belleza del universo, sea cual sea su origen. Piensa en ello, esos 6 números, tan finamente ajustados, son la clave de nuestra existencia. Su descubrimiento ha sacudido los cimientos de la física, obligando a los científicos a replantearse todo lo que creían saber sobre el universo. De repente, la pregunta ya no es solo, ¿cómo funciona el universo?, sino también, ¿por qué existe este universo? ¿Y por qué es tan propicio para la vida como lo es? El ajuste fino ha abierto una brecha entre las explicaciones puramente físicas y algo más profundo. La comunidad científica está dividida. Algunos defienden la hipótesis de los multiversos, donde nuestro universo sería solo uno entre infinitos, cada uno con sus propias constantes. En este escenario, la existencia de un universo habitable no sería tan sorprendente, ya que entre infinitas posibilidades, estadísticamente es probable que alguna sea favorable a la vida. Otros buscan leyes físicas más profundas, que pudieran explicar la necesidad de estos valores precisos, descartando la idea de la casualidad. El debate sobre el diseño inteligente, aunque controversial, también se ha intensificado. La increíble precisión de las constantes fundamentales ha hecho que algunos científicos se pregunten si existe una inteligencia superior detrás de la creación del universo. Esta posibilidad, aunque no comprobable científicamente, plantea preguntas existenciales que muchos encuentran difíciles de ignorar. Es un desafío a la visión puramente materialista del cosmos. En definitiva, el descubrimiento del ajuste fino ha transformado nuestra comprensión del universo. Ya no lo vemos como un escenario pasivo, sino como un lugar increíblemente preciso, y quizás, extraordinariamente improbable. La búsqueda de respuestas continúa, y la ciencia, con toda su capacidad para desentrañar los misterios del cosmos, se enfrenta a uno de sus mayores desafíos: entender por qué existimos. Piensa en ello, nuestra existencia, un evento improbable en un universo regido por números tan precisos. ¿Es mera casualidad? La inmensidad del cosmos nos hace sentir insignificantes, una mota de polvo en la inmensidad del espacio-tiempo. Pero, a la vez, somos el resultado de una cadena de eventos increíblemente improbables, una sucesión de coincidencias que nos han llevado hasta aquí. ¿Te preguntas qué significa todo esto? Quizás la respuesta no se encuentre en la ciencia, sino en la filosofía. Nuestra existencia, con todas sus complejidades y maravillas, puede ser simplemente un evento extraordinario, un milagro cósmico que desafía cualquier explicación sencilla. ¿Es nuestra consciencia un accidente afortunado, o hay algo más profundo que aún no comprendemos? Independientemente de la respuesta, la simple posibilidad de nuestra existencia, de que tú estés aquí, leyendo esto, es algo asombroso. Esa es la cuestión que nos deja la búsqueda de respuestas al ajuste fino del universo. No importa si fue casualidad o diseño, el hecho de que estemos aquí para preguntarnos lo que significa, ya es una respuesta en sí misma. Así que ahí lo tienes, la asombrosa precisión de 6 números que permiten tu existencia, la mía, la de todo lo que conocemos. Es una realidad que nos confronta con la inmensidad del cosmos y la fragilidad de nuestra propia presencia. ¿Casualidad? ¿Necesidad? ¿Diseño? La respuesta, quizás, se esconde en la propia naturaleza de la realidad misma, más allá de nuestra comprensión actual. El universo, con sus leyes aparentemente arbitrarias, nos ha dado la vida. Un regalo, una coincidencia increíble o tal vez, una pieza de un rompecabezas cósmico mucho más grande que aún no entendemos. La búsqueda de respuestas nos impulsa a seguir explorando, a cuestionar, a maravillarnos con la complejidad y belleza del universo. Reflexiona sobre ello. Tu existencia, un evento improbable dentro de este complejo entramado cósmico, es un testimonio de la asombrosa y delicada danza de las constantes fundamentales. Un viaje al corazón del cosmos es un viaje al corazón de ti mismo, una exploración de tu lugar en la inmensidad. Este viaje, aunque apenas comenzado, ya nos ha revelado la profunda interconexión de todo. Desde la formación de las estrellas hasta la aparición de la vida, todo está maravillosamente entrelazado.
Un tejido complejo y fascinante que continúa expandiéndose y evolucionando. Y tú, eres parte de él. Espero que te haya fascinado este viaje al corazón del universo. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más contenido. ¿Qué piensas sobre la posibilidad de un multiverso?